Continuamos con más de Me Gusta de Noche, el podcast. Los Venturas están en la casa. FIFA, usted vive en una casa inmensa. Bastante. Inmensa. Muy ¿Cuántos grande. años tienen ustedes viviendo en esa casa? 21 años. O sea, una mansión de novela. Sí. De hecho, ahí nosotros hicimos un capítulo de la serie que yo hacía. Sí, Que le invadimos la casa de Doña Pipa ese día con Don Johnny, con David. Recuerdo. Y es una casa sumamente grande. ¿Usted ha pensado en mudarse de ahí? Decir, bueno, ya la casa me quedó un poco grande. Los recuerdos. Bueno, mira, en realidad nosotros habíamos insistido con Johnny de que nos mudáramos a un apartamento. Pero él no estaba en eso. Pero él No, decía nunca quiso. que esa casa él la había hecho, que era la casa de sus sueños, Sí. y que él había hecho esa casa para que sus nietos nunca en la vida molestaran en ningún apartamento, Exacto. que tuvieran su casa donde ellos fueran Su piscina, libres, su piscina, correr. su patio. Y yo le digo a los muchachos, en una ocasión yo le dije a los muchachos, no insistan más con su papá, que su papá no se va a mudar de esta Suelten casa. eso. Don Johnny tenía tanto dinero como la gente piensa. Tuvo. Sí. manejó Yo mucho te dinero. voy a decir algo. Mi marido siempre me dijo que su legado que él le quería dejar a sus hijos no era una herencia guardada en un banco, que él lo que quería a sus hijos era enseñarle a vivir, Sí. dejar lo que ellos hicieran lo que quisieran hacer. A mis hijos nunca se les obligó a Se le hacer, impuso nada. sí, que fueran abogados, Me ni consta. no, que quisieran lo que fueran a hacer. Y que en él disfrutaran, nosotros disfrutábamos de los viajes, de las playas, donde él iba a un país y si le gustaba, me decía, el año que entra vamos con los muchachos para allá. O sea, lo disfrutó en vida, sus hijos disfrutaron de su padre. Pero cualquiera pensaría, Don Johnny pegado, desde que salió a cantar pegado. Sí. Entonces, y dijiste ahorita, manejó mucho dinero. Sin embargo, Sí. FIFA confirma que quizás no murió millonario. No. ¿Por qué? Habiendo manejado tanto dinero. Porque todo lo daba. Y de eso... Pero sin miedo, o sea, Sí, sin ningún miedo. Claro, y aparentemente era muy discreto con ese tipo de cosas. Era muy discreto con lo que daba, pero todo lo daba. Por ejemplo, en la parte política, todo se lo dio a los partidos donde Donde estuvo. Claro, porque... y ahí se gasta... No, y sin ningún problema. O sea, él era una máquina de hacer dinero. Gastaba en qué. Por ejemplo, cuando vivíamos en la calle Arabia, la casa tenía todo el tiempo la puerta abierta. Pero no di que el literal, diga que tú llegabas a tocar, no tenía dónde tocar, pues la puerta estaba Una abierta. receta, un qué sé yo qué. Todo. Pero tenía un apartamento aquí en la Lincoln, donde tenía su oficina, y la gente llegaba ahí con una receta, mi papá le daba el dinero, o le mandaba, porque primero le daba el dinero, después decidió no darle el dinero, sino mandarle a comprar la medicina. Claro. Y entonces en la esquina había la farmacia Hidalgo, le compraba la medicina en la esquina, le entregaba la medicina a la gente, y la gente iba a la farmacia Hidalgo para que La le devol- recibieran la medicina más barato. Y un día papi se paró en la farmacia, porque papi mandaba a comprar, pero un día se para en la farmacia y cuando llega a la farmacia, el farmacéutico le dice, Johnny, ¿qué negocio que tú tienes? Dice, ¿cómo así? Me dice, tú me compras la medicina a 10 y me la vende a 8. Eso es un negocio como que no es... Y yo, ¿cómo así? No, pues... todo lo que tú mandas a comprar aquí, después viene la gente Sí, y me lo y vende. verdaderamente Oh. lo engañaban mucho, las personas lo engañaban mucho. Se aprovechaban de Sí, su nobleza, como decía Chapulín Colorado. exactamente, De verdad que sí. Pero recuerda que cuando él era diputado, nunca, el dinero que ganaba, nunca lo recibió. Lo dejaba para pagar a La escuela, para la las universidad y la escuelas. escuela de muchas... Y a de nosotros muchas- fueron muchas personas a llevar allá sus títulos y sus cosas, De que se dándole pudieron dar gracias por oportunidad. Johnny. Wow, qué Pero noble. aparte de eso también, Johnny cuando fue alcalde fue igual. O sea, Sí. el dinero que le pagó el gobierno, yo nunca lo utilizó para beneficio de él. Miren, Sí, no, yo para en la ese gente. sentido la gente me dice, no, porque tú eres igual que tu papá. Sí, yo soy igual que mi papá, pero yo soy un poco más cauto que mi papá en ese sentido. Claro. Porque si bien nosotros nunca, gracias a Dios, tuvimos problemas para vivir, nunca, no tuvimos problemas para vivir, pero hoy en día, como mucha gente piensa, mi papá, si no hubiese sido como era, muere y hubiese dejado la vida resuelta de sus nietos, De todo sus el mundo. bisnietos, de todo el mundo. Pero prefirió compartir esa riqueza con la compartirlo, gente. así mismo es. No es que yo no lo haga, sí, yo lo hago. Claro. Pero yo me he convertido en un canal para hacer cosas. Sí, claro, que tú puedas canalizar a través de tu Canalizar figura. ayuda, Claro. ayudar con algunas cosas. Otras cosas que le he sacado de mi bolsillo, sí. Pero mucha gente se equivoca. ¿Te le gustaría que Handy incursione en la política? Me metiste en los rojos. Déjame decirte una cosa, Joel. No me gustaría, porque mi marido se pasó toda su vida en la política y ya te dijimos,
verdaderamente Johnny todo lo dio en la política. Sí. Yo recuerdo que Johnny venía de Miami de ganarse 20, 30 mil dólares. En aquella época Que eso era mucho cuarto. se iba a la oficina de la Abraham Lincoln, se sentaba en un escritorio y me mandaba un muchachito a la casa con un recibo para que yo le mandara 100 mil pesos, porque yo le mandara 200 mil pesos para mandárselo al PRD, Wow. para el apoyo a la campaña de esto, de lo otro. Y cualquiera pensaría que era lo contrario. No, Que, al se- contrario. que hizo dinero de la política. No, él Para que usted vea decía, que no él se puede decía confundir. eso, que había muchas personas que iban a la política a A servirse, enriquecerse, sí. pero que él... ¿Tú sabes cuál era el sueldo de Johnny Ventura en el ayuntamiento? 55 mil pesos. Y le cobraban los impuestos y Sí, todo. que le quedaban... 35 mil pesos que él lo llevaba a mi casa y se le daba a las personas que nosotros Wow. apoyábamos con los estudios, con su medicina. Por y su eso es que habla de la gente piensa otra cosa. Vámonos a la pausa cuando regresemos más de Me Gusta de Noche, el podcast. Los Ventura están en la casa.